sí nos encontramos frente a una situación de extrema vulneración de derechos. Eso es lo más importante que uno tiene que mirar cuando se encuentra frente a estas situaciones, es esto. Tenemos una niña que sus derechos han sido vulnerados por su entorno familiar directo de origen y también por otras personas, es decir, no solamente por su familia con la que convivía, sino también con otras personas que tenían relación o contacto con ella en ocasión de esa convivencia con su familia. Entonces es retirada del cuidado de su mamá y también retirada de su entorno directo donde sus derechos eran absolutamente vulnerados. ¿Qué es lo primero que advertimos cuando una niña está llevando adelante un embarazo? Lo primero que advertimos es que llegamos tarde, que ya esa niña no fue protegida como debió ser protegida y su integridad sexual ya fue vulnerada y con ella su infancia, ¿no? Sí. Lo primero con lo que nos encontramos es una situación en la que nosotros tenemos que reconocer, y digo nosotros como sociedad, como adultos, como sistema de protección de derechos, tenemos que reconocer que para esta niña nosotros ya llegamos tarde. Bien. Y cuando comienza la intervención, la abuela se encarga de acudir a la justicia, de acudir a todos los entes que corresponden intervenir cuando los derechos de los niños son vulnerados para el restablecimiento de los derechos de su nieta y para obtener justicia respecto a lo que a esta niña le pasó. Bien. En ese contexto, la niña comienza a intentar ser compelida a la práctica de aborto. Entonces nos vamos a la... Sí. Vamos por parte porque se divide como en dos cosas. Esta niña, la UDER de aquella localidad le retira el cuidado a su madre, ¿no? Le dice, no, usted no está en condiciones de cuidar a su hija, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la niña, por supuesto que confirmamos después que la niña había sido abusada, pero además había padecido maltrato físico severo y todos sus derechos vulnerados, hasta en su alimentación, en los cuidados de su salud, de su educación, en su desarrollo integral. O sea, vivió en un clima... No había nada que no le haya pasado, lamentablemente, en ese contexto. Claro. ¿Cuánto hace que ella estaba conviviendo con la madre? Toda su vida, desde toda su vida, ella vivió con su mamá siempre. Bien, no había existido ningún intervalo también en donde la UDER se lo hubiese dado de nuevo a la abuela y después una especie de revinculación, ¿no? No, ella es retirada y después de ser retirada primero con otro familiar por un tiempo muy cortito y ya finalmente con la abuela. Bien. Con la que permanece en la actualidad. ¿Quién pone en alerta a los organismos intermedios como la UDER de la situación que vivía esta nena de 12 años? Inicialmente lo hacen personas cercanas al entorno de la mamá. A raíz de esto comienza la intervención y el primer retiro. Y después todo lo actual, digamos, se da a raíz de que la abuela, cuando la recibe, se advierte el abuso y activa las denuncias. Entonces ahí comienzan a intervenir ya más actores, entre ellos también, por supuesto, la justicia, porque hay un abuso, pero eso ya se da después de las denuncias. Bien, la UDER la retira ya con conocimientos de abuso sexual o simplemente con conocimientos de un entorno difícil para crecer para un niño. Yo creo que nos encontramos frente a una intervención superficial de la situación. Bien. ¿No? Porque cuando la abuela la recibe, la niña ya cursaba su embarazo y no fue comunicada de absolutamente nada por parte de ni la autoridad administrativa ni por nadie, ¿no? Es decir, ni la CENAF o la UDER local, quien le pide que se haga cargo de la nieta, ni ninguna otra persona le advirtió de esta posibilidad siquiera. Sé que había algo también o silenciado o invisibilizado, o quizás que ni siquiera lo advirtieron. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con esta situación, lo primero que yo comienzo a indagar es qué había pasado antes, qué le dicen cuando la recibe, y no le dijeron nada. Es decir, que había una intervención superficial de la situación. No habían indagado o no habían contenido la problemática lo suficiente como para darse cuenta que esa niña ya cursaba un embarazo. Bien, digamos, entonces le sacan a la niña, más que le sacan a la niña, bueno, la niña va con la abuelita, es retirada, la llevan con la abuelita acá aparentemente en la zona. La UDER se la entrega, detalle en el medio, me dijeron que se la entregaron a una estación de servicio, no sé si será cierto, pero me parece... Con todo lo que
Sí, y, o sea, con las vulneraciones de derechos. No, aparte de una no cosa... No se cumplió con ningún cuidado. No, y aparte de una cuestión, nada, es como casi desprenderse de una bolsa de basura, parece. Una cuestión que hay que reprocharlo también del organismo intermedio, porque Totalmente. Al contexto hay que darlo en algunas situaciones, ¿no? Y este Totalmente, no era el que debía todos tener. los sectores de infancia, porque además tenemos una obligación. Quienes trabajan, la ley de protección de los niños nos obliga a todos los ciudadanos, a los entes intermedios y más aún a la autoridad de aplicación, que es la CENAF, en este caso territorialmente la SUDER de cada localidad, nos obliga a cesar en las vulneraciones de derechos, a trabajar por el restablecimiento de derechos y a respetar la subjetividad de los niños. Que los niños sean sujetos de derechos, para nosotros no es una opción o una opinión, es ley. Bien, entonces, bueno. Esto tiene que, entre otras cosas, imponernos protocolos de cuidado para estos niños. Van a ser retirados de su familia, van a ser llevados a otro lugar. Bueno, tengo que darles yo las condiciones, yo como ente del Estado, las condiciones para que eso se dé en un ambiente de seguridad, de resguardo, de contención. Por supuesto, esto no aplica para una estación de servicio en la ruta. Doctora, discúlpeme, para terminar con la primera parte de la historia, antes del traslado de la nena. Cuando me dice, digamos, situación dramática, digamos, por su contexto más cercano y otros, yo tengo que preguntarle esto, y sin ir en detalle, digo, ¿entienden dentro de la investigación, tanto ustedes como de parte, como probablemente a lo mejor hay pruebas en la justicia, de que esta niña en cierta forma era, explotada sexualmente? Sí, hay indicios de que esto fue así. Corresponde que la justicia lo termine por supuesto de determinar y de investigar, pero la niña fue sometida a diversas formas de abuso. Una de ellas es esta. Bueno, viene con la abuelita, ¿sí? La abuelita, digo, bien. ¿Cómo son esos primeros días y cuáles son los indicios que llevan a la abuela a sospechar de que la nena estaba embarazada? La abuela advierte que la niña no tenía cuidado de ningún tipo. Entonces, los primeros días la alimentación le provocaba mucha descompostura y vómitos. Primero pensó que se debía al cambio de hábitos, a que comiera distinta comida, a que comiera todos los días, a que quizá no estuviera acostumbrada a las porciones. Bueno, lo piensa primero. Sí. Como no se restablece la situación, ya la niña había tenido su menarca, entonces también había que prestar atención a su ciclo, y ahí se da cuenta de que la niña no tenía su menstruación como de forma ordenada. Entonces es muy habitual también que el niño pueda no tener todavía, al principio de la edad fértil, no tener un ciclo ordenado o regular. Entonces con la mayor predisposición comienza a buscar que alguien la ayude a ver qué era lo que pasaba, y deciden hacer un test de embarazo. Queda positivo. Fíjese cómo mirar a la niña y prestarle atención fue lo que llevó a conocer lo global de su situación, ¿no? Bien, prestarle atención a cómo era su salud, a cómo se desarrollaba. No necesita de mucha ciencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bien. Cuando yo le presto atención al otro, me doy cuenta qué le pasa, y esto fue lo que pasó con esta niña. Le hacen el test de embarazo, da positivo, y de ahí la abuela pudo tener alguna charla con la niña en donde la niña... Sí. Es una niña muy muy reservada, propio de quienes han pasado por estas situaciones. Claro. Pero sí, habló, identificó a sus agresores. De esa manera la abuela al otro día fue a hacer la denuncia. O sea, no dejó pasar tiempo, no vio si convenía, si no convenía, si era o no era. La abuela sabía que era su obligación, no solo cuidar a su nieta en lo concreto, sino trabajar o ocuparse de que se restablezcan sus derechos. Y así lo hizo, porque al otro día de conocer esto, ella fue a hacer la denuncia. Ella entiende desde el primer momento que una niña embarazada es una niña que ha sido abusada. No importa el contexto en el que se hallaba. Entonces fue e hizo todas las denuncias por el maltrato, por las diferentes formas de abuso, por el sometimiento que había padecido. Hizo todo lo que tenía que hacer esta abuela.
Bien, o sea, la abuela se da cuenta y habla con la niña. Usted me dice, la niña puede identificar a los agresores en plural. Sí, sí, porque su padecimiento no fue solamente de una persona. Es decir, lamentablemente sí hay una estimación de quién puede ser el responsable específicamente del abuso que resulta en embarazo, pero ha tenido diversas situaciones de abuso, no solamente el que diera origen al embarazo. Está bien. Y ahí le cuenta a la abuela todo lo que había padecido, le diría, durante 12 años, ¿no? Porque, o sea, independientemente de la gravedad de cada hecho, dependiendo del momento, el padecimiento claramente debe haber sido durante más de una década, ¿no? No se puede estimar exactamente, ¿no? Porque está bien, pero le hablo para contextualizar. Digo, hay cosas que se van dando hasta llegar a estas vulneraciones, hay cosas que se van dando, si se da un entorno en el que ella estaba, en el que o no se pudo o no se quiso cuidar, ¿no? Entonces, todo lo que no se la cuidó, por el motivo que fuere, dio lugar a diversas vulneraciones. Lo que te decía, el maltrato físico también formó parte de los padecimientos de esta niña. ¿Qué es maltrato físico? Suena, la gente a golpes, que la lesionaran, o sea, ha recibido de todo tipo de maltrato. Bueno, y de ahí en más la abuela va y hace la denuncia, ¿no? Bien, interviene la justicia. Sí. ¿Y qué hace la justicia? Bueno, por supuesto que cuando hay una denuncia en relación a un niño, se le da conocimiento a la Secretaría de Niñez, de nuevo territorial, a la UDER del lugar, para que intervenga con una terapia psicológica, para que se valore en ese momento la realidad socioambiental de la niña. También se pone en conocimiento del asesor letrado de turno, cuando la abuela la lleva a control médico, la lleva a pericia. O sea, la abuela se ocupa de todo lo que le correspondía en ese momento, ya activada la intervención judicial por la denuncia. Y en ese contexto es que ella advierte, la niña es preguntada sobre su situación, avanza el tiempo y las entrevistas, y la niña comienza a manifestar su intención de seguir adelante con el embarazo. Bueno, ahí quiero hacer un punto. Digo, a ver, primero quiero saber cómo interviene la justicia ante semejante situación. Digo, ¿hay detenidos, hay imputados? Nada. No, la abuela no tiene conocimiento completo, ella no se constituyó como querellante. Yo estoy en contacto con ella hace muy poquitos días, a raíz de una situación particular. Todavía no tenemos completo el panorama en relación a la cuestión penal. El control de legalidad de la medida excepcional, que es cuando digamos, esta decisión de que esté a cargo de la abuela, se lleva adelante en un juzgado de otra ciudad a la que todavía no ha sido citada, y que le dificulta, de llevarse adelante en otra ciudad, le dificulta muchísimo comparecer de forma permanente, ¿no? Así que eso también estamos valorando, si no hace falta pedir la remisión al juzgado de Río Tercero, que está más próximo al centro de vida actual de la niña. ¿El juzgado de dónde está interviniendo ahora? Cuando la UDER dicta una medida excepcional, le remite las actuaciones al juzgado de su misma ciudad, no lo remite a donde se fue la niña. O sea que la justicia de Río Tercero aún no tiene intervención. No, el control de legalidad de la medida que determina que la niña esté a cargo de la abuela no está en Río Tercero. En Río Tercero está solamente las denuncias que la abuela realiza, porque estas denuncias sí, pero todavía no compareció como querellante, porque ella, al ser la abuela, todavía no tiene estatus para hacerlo. Tienen que comparecer sus representantes naturales, digamos, los que por ley corresponde que se hagan cargo, son sus padres, y por supuesto que de la mamá no es posible, porque es una de las personas denunciadas, y a su vez el papá vive en otra provincia. Entonces la abuela, en cuanto logremos el otorgamiento de su guarda, va a ser quien lleve adelante todas las acciones. Bien, y pregunto, ¿la justicia no puede actuar de oficio? Más allá de
debe actuar de oficio. Bueno. Entiendo que no pueden permanecer inmóviles ante las denuncias, porque el proceso penal es un proceso que naturalmente procede de oficio, y es impulsado por la fiscalía, no por las partes, pero al ser una denunciante pero no una parte, ella no tiene el detalle de los avances. Bien, ¿sabe el nombre de dónde se está tramitando, a cargo de quién está en Río Tercero? No. Bueno, y ahí viene el debate. Es tan feo hablar de debate en este contexto, pero claramente viene otra trama. La niña estaría en condiciones de abortar legalmente, ¿sí? La ley de aborto no pone límite para el abuso sexual, es decir, que en casos de delitos contra la integridad sexual prevén aborto hasta el 9º mes. Exacto. Bien, por eso estaría en condiciones de abortar legalmente. Sí. Y ahí viene una discusión, si se quiere, intrafamiliar, puede ser, ¿no? Digamos. Hay dos elementos importantes. Cuando el aborto se legalizó el 30 de diciembre del año pasado, y tras la publicación en enero de este año que entra en vigencia la ley, nosotros nos encontramos con un elemento que dice, bueno, una mujer que padece un abuso sexual puede acceder a la práctica de aborto, pero el aborto no es obligatorio en nuestro estado. Pareciera que para algunos sectores del sistema el aborto es obligatorio en esta situación. Está bien, pero digo, el aborto no lo es. Está bien, el aborto no es obligatorio y es una decisión propia de cada uno. Ahora digo, vamos al hecho puntual. Digo, la nena exterioriza las ganas, la intención de continuar con el embarazo. Sí, expresamente. Y el resto, obviamente, y también quiero ponerme en la piel de los abuelos y demás, el resto le dice que no. No, la familia está dispuesta a acompañarla justamente para no sumarle a tanto vulneración y tanto dolor un episodio más. ¿Y entonces por qué hay debate si continuar o no con el embarazo? Justamente porque tenemos, lamentablemente, agentes sanitarios y sectores del sistema de salud y del sistema de infancia que considera que ella debe practicar. Y por eso te decía, lamentablemente tenemos una lectura intencionada de la letra de la ley de legalización, que dice que en estas causales se puede acceder a la práctica de aborto, pero no es obligatorio. Se han cansado de decirlo en el debate, diciendo, esto no obliga a nadie a abortar, es solo para que las que quieren puedan. Póngame nombre de cargo, porque doctora, póngame nombre de cargo porque por ahí no entendemos nosotros. Los intervinientes del Estado, no sé quiénes son, digamos, porque si tenés... Bueno, lo que sucede es que no hay muchas alternativas, ¿no? Pero tenemos equipos interdisciplinarios, tanto en el área de salud como en el área de infancia, intervienen en esas situaciones. No creo que en la zona tengan muchos más que uno, que han tenido entrevistas con la niña para conocer cuál es su situación. Y en esto, es decir, hay dos cosas importantes. No se trata de romantizar el embarazo adolescente, no es que decimos, no es que es vivido como una como algo, como una oportunidad soñada para la niña, ni mucho menos, sino que en este contexto la niña tiene conciencia, que para nuestro derecho tiene discernimiento, como lo del derecho civil, tiene conciencia de que lo que se gesta en su vientre es otro niño. Y ese conocimiento concreto, real, de que ella es una niña vulnerada que tiene como consecuencia de esas vulneraciones otro niño gestándose en su vientre, es algo que ella no lo tiene sumamente presente. Está bien. Ante eso se le niega a quien le pregunta, le dice que ella quiere seguir adelante con su embarazo. Y aunque intentan, le han expuesto los riesgos, las situaciones de cuidado extremo, quizá que tenga por su contextura física que hacer un reposo prolongado cuando el embarazo avance. Bueno, pero eso está bien, en definitiva, porque es verdad. Ella manifiesta siempre, frente a eso, que ella está dispuesta a asumir ese riesgo. ¿Qué es lo que nos pasa?
sometida a pruebas técnicas, de alguna manera a pedido de la justicia, sobre si ella tiene grado de madurez suficiente para esto, ellos concluyen que ella no tiene grado de madurez suficiente. ¿Para esto de qué? ¿Para ser mamá o para tomar la decisión? Si sigue adelante o no con el embarazo. Entonces, cuando determinan esto, también le encargan de nuevo a la Secretaría de Niñez que se ocupe de establecer quién es la persona que va a prestar la conformidad en caso de ser necesario. ¿Y quién es ahí? Esa persona debe ser, dice la ley de aborto, un adulto referente, en los términos de dos resoluciones. El adulto referente, la única adulto referente que esta niña tiene, legítima, que protegió sus derechos e hizo todo lo que tenía que hacer bien con ella, es su abuela. Sí. No sus padres, que tienen la titularidad de eso. Sí, ellos, los padres tienen como el título de ser quienes son sus adultos responsables y referentes. Pero en este caso sus padres no son adultos responsables, y está probado tanto que la misma SENAFE la retira del cuidado de la madre y tenemos un papá ausente. Entonces, lógicamente, sus padres no pueden ser quienes presten o no la conformidad. Tiene que ser la abuela. Por supuesto que tiene que ser la abuela. ¿Y ya se definió? La abuela les ha manifestado lo mismo. La abuela les dice lo mismo. La abuela le dice, yo voy a acompañar a mi nieta en lo que ella quiera. Porque consultamos también con especialistas en acompañamiento, incluso de otras provincias. Hemos hablado con médicos especialistas en maternidad vulnerable y en embarazo adolescente, y lo que nos dicen es que si no hay enfermedades preexistentes y se garantizan los cuidados periódicos y se acompaña todo el embarazo y se acompaña la nutrición de la niña, no hay motivos para considerarlo como un embarazo de alto riesgo. Está bien, digo, pero más allá de las cuestiones médicas y del proceso, digo, a ver, la niña quiere seguir con el embarazo. ¿La justicia ya determinó quién es el mayor referente, digamos, o todavía no? No oficialmente. No oficialmente, porque lo único que tenemos es una abuela que tiene el papel que firmó en la estación de servicio, para ponerlos en contexto, que tiene un control de legalidad que todavía no concluyó y al que ella todavía no fue citada. En ese control de legalidad es donde hemos decidido comparecer con la abuela para hacer todos estos pedidos, porque esta niña hoy no tiene seguridad jurídica respecto a quién es su adulto responsable. Claro, ¿por qué demora tanto la justicia? Digo, si en una parte le diría... Mire, la niña está con la abuela desde los primeros días de febrero. Claro. Y todavía no ha sido citada. Yo pude entrevistarla hace poquito tiempo, entonces, tomando el conocimiento, nosotros estamos en la preparación de su demanda a contrarreloj. ¿Cuánto hace que la abuela presentó la denuncia en la justicia acá local? En febrero. ¿La nena no se le hizo una cámara GESEL, nada? Fue citada, no propiamente una cámara GESEL, sino a entrevistas, porque por su edad puede desarrollarse entrevista en otro formato. Sí. Pero, a ver, son cosas como diferentes, ¿no? Nosotros, para que la abuela tenga estatus, lo que tienen que definirse es en el juzgado de infancia del control de legalidad. Y la cámara GESEL y todas estas situaciones se dan en la justicia penal. Está bien, pero yo iba a esto... Otro ritmo, digamos. Más allá de la herramienta para saber qué piensa o qué siente o qué vivió la nena. Claro. Digo, voy a lo simple, a lo que está escuchando la señora. Digo, la justicia la llamó cara a cara y le dijo, mi amor, ¿qué te pasó? Contame, con poder de investigación, ¿eso? No, todavía no. Mamita. Yo creo que en esto nos pasan dos cosas. Este caso evidencia falencias en todos lados, ya no solo en la justicia, que tiene la tarea de justamente de hacer justicia, de tomar decisiones, sino también en el sistema de protección de derechos, que algunas medidas va tomando, terapia para la niña, seguimiento de la familia y no mucho más que eso. Pero cuando eso llega a la justicia para el control de legalidad, que confirme y diga acá, cesa la intervención de la Secretaría de Niñez y queda la niña a cargo de la abuela, todavía eso no avanzó. Yo soy de Córdoba capital, hago esto en Córdoba de forma ordinaria, digamos, de acompañar familias con situaciones de vulneración.
En este caso particular, ante la dificultad de que algún profesional de la zona los acompañe, decidí, porque el sistema hoy informatizado me lo permite, decido yo acompañarla desde acá, desde Córdoba. Y a su vez, tengo matrícula que me habilita toda la provincia, por supuesto, ¿no? Pero además de eso, también comenzamos a intentar tender redes de acompañamiento para este grupo familiar en toda la zona. Nosotros, yo integro redes de acompañamiento de maternidad vulnerable, tengo relación con muchas organizaciones. En ese contexto es con el que hablo con distintos profesionales que me digan cuánto es el riesgo, de cuántos meses está la nena, y todo lo que podemos hacer para acompañar. Pero claro, hay muchas falencias en el medio. Está bien. Doctora, ¿de cuántos meses está la nena? 4. Poquito más de 4. 4. Bien. Y desde febrero, o sea, febrero, marzo, abril y todo mayo, la justicia y esto lo digo yo, ante una nena de 12 años embarazada, todavía no le definió una tutela legal, ni mucho menos inició una investigación con este hecho, digamos. O sea, la inició, pero digo, no. La investigación va a tener mucho trámite porque tienen muchos, diversos delitos y diversas personas denunciadas. De todas maneras, digo, alguna medida esperamos que se tome en los próximos días, porque también es cierto que cuando una familia, cuando cualquier persona acude a la justicia, lo hace, y ese es el acto más importante, digamos, es en el que manifiesta esa decisión de buscar justicia para alguien, pero a su vez la dinámica familiar, el ritmo, hace que las personas no estén encima de los procesos, lógicamente. Sí, y también es saludable para el grupo familiar que el proceso siga un camino y la realidad familiar y la tranquilidad que esta niña merece vaya por otro. Doctora, pero eso no amerita que la justicia se quede quieta cuando alguien no va y les toca las puertas todos los días, ¿no? Bien, ahora viene la encrucijada, digo, porque, a ver, como menor de edad, a lo mejor yo me equivoco, usted corríjame, que es la que sabe, su palabra vale más que cualquier otra. Digamos, si la nena ella sola quiere decir que quiere continuar con el embarazo, por más que su tutor legal le diga que no, ¿vale la palabra de la menor o vale la palabra del referente legal? Y eso en realidad no es tan lineal. Ella tiene menos de 13 años, que es cuando el Código Civil habla técnicamente de adolescentes que tienen una mayor autonomía de opinión. En principio, más allá de lo que diga el Código y de los casos particulares, la Convención de Derechos del Niño dice que el niño tiene derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los procesos en los que se vea comprometido su interés. Todos. Administrativo, judicial, escolar, social, en lo que fuere. Ella tiene derecho a ser oída. Lo que se valora ahora es que su madurez es suficiente para conocer y entender plenamente de qué se trata lo que está decidiendo. Está bien, pero también podríamos ahorrar tiempo en esto y drama. Digo, a ver, si realmente la nena tiene la intención y claramente otro referente legal que no sea la abuela, por lo que usted me cuenta del contexto familiar, no va a tener. Digo, no va a tener. Claro. Digo, ¿por qué no le asisten rápidamente, legalmente, de manera definitiva a la abuela, y que la abuela, en coincidencia o no con la nietita, decidan, digamos? Exactamente. Bueno, eso es lo que nosotros intervenimos justamente para esto, para poder garantizarle a la niña un adulto responsable a cargo. Ella hoy formalmente todavía no lo tiene estable. Tiene una resolución administrativa, necesita algo de mayor envergadura que además a la abuela le permita acompañar plenamente a la nieta, porque ya no es solo que viva en la casa, es llevarla al médico, es trasladarla, es inscribirla en la escuela, es tomar decisiones si hace falta una cirugía, y todo lo que significa tener un niño a cargo necesita mayor agilidad y también mayor formalidad y seguridad jurídica. Uh-huh. Entonces, para eso es nuestra intervención, justamente porque tiene que ver con la búsqueda de seguridad para este grupo familiar. Después, lo de instar las acciones penales y todo, mientras la niña tenga restricción con sus agresores y cuidado seguro a cargo de su abuela, comienza el restablecimiento de derechos. Comienza oficialmente
a repararse todo lo que no pudimos evitar como sistema, como familia, como sociedad y como todo. Entonces, de eso se trata, justamente de eso se trata. Y de alguna manera también se trata de que si se contempla, y se insiste, por ejemplo, en la práctica de aborto, también se contemple cómo se va a contener la problemática en una niña que tiene plena conciencia de la humanidad de ese niño. Porque puede no entender, quizá, o tener madurez suficiente para seguir adelante o no con el embarazo, pero sí tiene plena conciencia de que ahí hay un ser humano. Entonces, esa plena conciencia también representa un riesgo psíquico para ella de ser obligada a la práctica. Sí. Eso también se tiene que valorar. Permítame que es invisible. Permítame que le diga, doctor, nada es menor, pero a mí dentro del contexto, esta última parte me parece la menos importante. No por eso deja de serlo. Quiero aclarar, ¿no? Digo, porque en el medio, esta chica, más allá de la decisión que se tome de continuar con su embarazo o no y demás, digo, ha vivido momentos que en la sumatoria de delitos y acontecimientos, claramente lo más traumático de su vida va a ser lo anterior y no la última decisión de esto. Ahora, le pregunto algo más. Es más bien una visión subjetiva la que usted me puede dar, y tampoco quiero inmiscuirme demasiado y me va a decir hasta dónde se puede contar. Pero, ¿cómo es la reacción o cuál es el argumento que utiliza la niña para querer mantener o continuar con un embarazo del cual, digamos, lo cual lo provocó una especie de, o un abuso aparentemente? Digo, ¿cómo se da esa dualidad, esa contradicción para muchos, pero que aparentemente para ella no? Bueno, a mí es de las cosas que más me impacta cuando me acerco a este grupo familiar, y es que la niña, lo primero que manifiesta es que ella siente que se mueve. Mira lo que siente, que se mueve, y que ella no quiere que lo maten por las cosas que hicieron otros. La niña, por eso te digo, es neurálgico lo que la niña valora de esto, en toda la situación, porque habiendo padecido toda su vida vulneraciones severas, ella tiene una firmeza basada en que eso es culpa de quienes la agredieron y de nadie más. Y lo que ella manifiesta es que ella no sabe cómo ser mamá, que nadie nace sabiendo, pero que ella puede aprender si la ayuda a su abuela. Bueno, está bien. No hay otra cosa que sentido común, te diría. No hay otra cosa, no hay elementos grandilocuentes. No, claramente. Es solo sentido común. Ella sabe que lo que crece es un niño. De hecho, lo ha visto en ecografía. Bien. Y nuestro derecho también sabe que hay un niño. Sí, bueno. ¿Y cómo continúa la gente que le provocó esto a la niña? A mí o que le habría provocado, yo tengo que hablar en términos potenciales, obviamente, porque hay una investigación en el medio. Digo, pero ¿cómo continúa? ¿Alguien llamó para preguntar cómo está mi hija? Nada. Hay algunos allegados a la familia que intentan comunicarse con la abuela. Les hemos recomendado que no tengan comunicación porque la niña no quiere saber nada. La niña no pregunta por su anterior entorno. De ellos, de su familia. La niña no pregunta por su anterior entorno de ninguna manera. No, la niña no solo no pregunta, manifiesta no querer tener contacto con ellos. Sí. Ahora que puede, ¿no? Ahora que puede manifestar, ahora que puede decir y que puede estar lejos y que puede pedir y que alguien la escucha, entre otras cosas pide. Ahora, doctora, permítame, esto que le pasó a la nena no fue en el último año, digo, claramente hubo un proceso de, yo no sé si de una década, 3 o 4. Ahora, nadie, no hay una sola denuncia sentada en su localidad de origen. Fue la denuncia que se hace en su localidad es la denuncia que hace la intervención que genera el retiro de la casa
la casa familiar. ¿Pero fue la única denuncia en su vida? Lo único, de lo que hemos encontrado y hacemos es lo único. Bien. Pero es una niña que ha sido invisible. Ha sido invisible para todos. Hasta las primeras denuncias, que son todo de este año, la niña ha sido invisible, ha pasado 12 años invisible. Para el sistema, para la... ¿Es abuela materna o paterna? Paterna. Es la mamá del papá, digamos. Exacto. Ahí está. ¿Las otras abuelas los tiene? Tiene otra, que es la que activa la primera denuncia. Ah, o sea, claramente el respaldo de los abuelos acá fue clave. Sin duda. Los abuelos han sido el vehículo para que esta niña salga del horror. Bien, bueno, ahora por último, doctor, y le dejo libre con un relato, le digo, estremecedor. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Dónde se debate? ¿En qué lugar? ¿Cómo continúa? La nena, ojo que también, a ver, yo no sé los meses, porque no conozco médicamente cómo es eso, pero digo, yo no sé hasta qué mes tiene la posibilidad de abortar o no. Digamos, estamos en una encrucijada y contrarreloj. La ley no establece límite de tiempo para el aborto en casos de delitos contra la integridad sexual. Esto es hasta el parto, ¿sí? De hecho, bien, tristemente hemos visto y conocido de partos inducidos en edades gestacionales muy avanzadas. Pero la discusión en realidad es otra, porque ella no está dispuesta a participar, y su opinión debe ser tenida en cuenta por dos motivos, no solo porque ella sí lo dice, sino porque someterla a una práctica en este contexto es sumarle desde el Estado una episodio de violencia institucional a obligarla. Entonces, lo que sigue hoy es darle seguridad a esta niña a cargo de su abuela, seguridad jurídica con un aguardo judicial, que tendremos que valorar después si es una tutela, es decir, que si ella es definitivo para que es un proceso más largo, por eso lo valoramos para más adelante. A su vez, intentar el avance de todas las causas que giran alrededor, pero la verdad es que esa niña necesita paz. Con todo lo que le ha pasado en tanto tiempo, lo que necesita es tranquilidad. Sí, yo lo sé, doctora, pero se lo voy a decir. Y eso hace falta ya. Sí. No es. No, ya lo sé, digo, pero se lo nos tengo toca a los adultos lo que sigue. Sí, se lo tengo que decir. También ustedes, los profesionales, y no hago personal en usted, sino la justicia, los profesionales que la defienden, los familiares, cometerían un gran pecado si creen que la paz de esta nena solo llega y se termina y continúa para siempre porque no haya abortado y continuado con su embarazo. No. Porque si no estaríamos siendo simplemente defensores, te diría, de un debate, de una situación, pero llegamos a esto porque todos hemos fallado anteriormente y esa nena, si no sana lo anterior, créanme que en unos años tampoco va, por más que tenga el bebé, va a estar bien. Por supuesto que ni cerca está de terminarse con que ella siga una de las embarazo. Ella necesita varias cosas, necesita justicia. Lo que te digo es, en este contexto de tantas cosas que han pasado en el medio, ella necesita hoy tranquilidad. Claro. Necesita, y como todos los niños de su edad, necesita concurrir a la escuela, tomar sus clases, necesita jugar con los demás niños con los que vive, doctora, con su amiga. O sea, realmente necesitamos restablecerle la tranquilidad. Todo lo demás también corresponde, porque ella, cuando la abuela decide hacer las denuncias, es porque se da cuenta que su nieta necesita justicia. Sí. Ahora, esta chica fue... Y eso es una decisión tomada. Esta nenita, ¿fue al colegio? ¿Tiene primaria? ¿Cómo es su vida? Sí, hoy tiene una escolarización virtual. Pero sí. O sea, por eso te digo que ha sido invisible, le ha pasado de todo, y ha sido invisible. O sea, nadie estuvo... A ver, y esta invisibilidad no es una invisibilidad buscada, es porque el que la miraba no quería verme. No, yo estoy casi convencido. Claro que es así. Yo te miro y no quiero ver lo que está pasando. La abuela que quiso ver,
en menos de un mes activó todo lo que había que hacer en esta niña. En menos de un mes de tenerla a su cargo. Bien. Menos de 20 días. Bueno, y quiero dejar algo, quiero dejar algo claro para incluso nosotros para continuar con todo el tratamiento. Digo, la denuncia puntualmente está en los juzgados de Río Tercero. Sí. Bien. Eso se hace ante un fiscal. Se hace en la unidad judicial. En la unidad judicial, en realidad, y después va derivada a la fiscalía de turno. Exacto. Bien. No recuerda usted el nombre, si yo le digo uno de los dos se va a acordar, pero era O Carballo. No, porque tengo... No, porque acá aparte, no sé si interviene... Deben ser pocos. A ver, yo justamente no conozco y no sé si hay 5, 10 o 1, pero no tengo presente la información de lo penal. Bien. Porque me concentré en todo lo de infancia. Pues yo intervengo con ellos desde hace muy poco tiempo. Entonces me concentré en lo que necesitaba para actuar rápido respecto a la guarda. Todo lo demás, como además es un proceso de oficio que no la necesita exclusivamente a la abuela y que de hecho ella sola hoy no puede hasta que tengamos la guarda, dije bueno, eso lo vamos a dejar hasta que tengamos los elementos para hacerlo avanzar a la fuerza, digamos, ya compareciendo con las herramientas técnicas que nos tocan. Por eso con lo penal sinceramente no tengo más que fotografías, no tengo el panorama completo de cuál es la situación actual, ni quién interviene, ni qué condición tienen los denunciados, algunos voy a preguntar lo que sería una ridiculez, pero viendo cierta precariedad en la investigación, tal vez ni siquiera me llamaría la atención que no se haya hecho. ¿La niña tiene corroborado a través de exámenes médicos los golpes, los abusos o algo por el estilo? Mira, por la edad de la niña, todo a conductas, toda actividad sexual es abusiva. No, ella no tiene por ley. Sí, pero eso sí, porque ahí tenemos pruebas médicas, por supuesto, eso sí se hizo. Bien. Pruebas médicas, que eso sí. No, ya lo sé. A ver, la cuestión de la edad está fuera de lugar. Lo que estoy hablando es de otra cosa, ¿no? Pero de las lesiones. Sí, de las lesiones. Sí. Una revisión médica general, pero también había pasado un tiempo, entonces ninguna lesión era nueva. ¿Sí? O sea, no, de su relato surge que las padeció, pero no es que tenía un hematoma, por decirte de alguna manera, entiendo. No tenía una lesión visible inmediata de algún abuso justo. Claro, exacto. A la abuela, voy a representar a la abuela para el acompañamiento de las dos, ¿no? Porque una cosa no se separa de la otra. La niña tiene además, porque así lo dice, nos tenemos la posibilidad legal de hacerlo, que en todos los procesos ya tiene un representante complementario, un asesor que va a representar su interés, y además el tutor ad litem, que va a ser quien reemplace la opinión de los padres,